Hola, hoy nos metemos de lleno en unos textos clave, sobre cómo pensamos, cómo usamos el lenguaje. La idea es hacer un análisis bastante a fondo, ver cómo la psicología ha intentado, entender la mente y cuáles son esos procesos cognitivos que nos definen, ¿no? Si te parece, empezamos por el marco que hoy parece dominar un poco todo esto, la psicología cognitiva. ¿Cómo surge? ¿De dónde viene esta forma de ver las cosas? Pues sí, a ver, el cognitivismo, o bueno, la teoría del procesamiento de la información, como se le llama a veces, aparece con fuerza a mediados del siglo XX, más o menos en los años 50, y nace, como dices, como una reacción a lo que había antes. Por un lado, teníamos el introspeccionismo, allá a finales del XIX. Intentaban mirar hacia adentro, ¿no?, para estudiar la consciencia. Pero claro, el método era muy subjetivo, era difícil de comprobar científicamente. Claro, dependía mucho de lo que cada uno decía sentir. Exacto. Y por otro lado, el cognitivismo reacciona contra el conductismo. El conductismo dominó mucho tiempo. Y su idea era, bueno, olvidémonos de la mente, que no la vemos. Centrémonos solo en lo observable. Estímulos, respuestas. Lo que se puede medir. Y la mente era como una caja negra, ¿no? Eso es, una caja negra. El cognitivismo, en cambio, dice, no, la mente es importante, hay que estudiarla. Pero, eso sí, con rigor científico. Neisser dio una definición muy buena. Dijo que la cognición es, pues, todo lo que hacemos con la información que nos llega por los sentidos. Cómo la transformamos, la reducimos, la elaboramos, la guardamos, la recuperamos, cómo la usamos. O sea, entender qué pasa entre el estímulo y la respuesta. Ahí, en medio. Vale, entendido. Pero antes de llegar ahí, mencionabas la introspección. A pesar de sus problemas, aportó algo, se descubrió algo interesante en esa época. Sí, claro. Gunt, por ejemplo, que montó el primer laboratorio de psicología experimental, usó una introspección controlada. Él mismo reconoció que tenía límites, que para procesos mentales superiores, pues, no servía mucho. Luego el estructuralismo de Titchener intentó como descomponer la mente en sus piezas más básicas, como sensaciones elementales, pero fue muy criticado. Se veía como algo muy simple. Ya. Pero ojo, la escuela de Wurzburgo, por ejemplo, sí hizo descubrimientos importantes. Hablaron de la tendencia determinante. La tendencia determinante. ¿Qué es eso? Pues la idea de que nuestro pensamiento no va a la deriva, sino que está dirigido por nuestras metas, por lo que queremos conseguir. No es aleatorio. Y también descubrieron algo muy curioso, el pensamiento sin imágenes. Esto chocaba con la idea de que todo pensamiento tenía que ser como una imagen mental, algo sensorial. Ah, qué interesante. O sea que ya se veía que la cosa era más compleja. Exacto. Y frente a esa complejidad y subjetividad, llegó el conductismo y dijo, borrón y cuenta nueva. Tal cual. Un giro de 180 grados. Watson dijo, vamos a estudiar solo lo que podemos medir. Estímulos y respuestas. Punto. El pensamiento para ellos era casi algo físico. Lo llamaban lenguaje subvocal. Como si nos habláramos a nosotros mismos muy bajito. Se basaron mucho en Pablo, el condicionamiento clásico. ¿Los perros, la campana? Eso es. Y en Thorndike y Skinner, con el condicionamiento operante, premios, castigos. Skinner, de hecho, en su versión más radical, decía que los estados mentales, lo que sentimos o pensamos, era irrelevante para explicar la conducta. Solo importaban los refuerzos y los castigos. Duro, ¿eh? Sí, bastante. Pero fíjate, incluso dentro del conductismo hubo gente que empezó a ver grietas. Tolman, por ejemplo, hizo experimentos con ratas en laberintos y vio que parecían crear como mapas cognitivos, representaciones mentales del espacio. Ajá. No era solo aprender una secuencia de giros. Exacto. Parecía que tenían una idea general del laberinto en la cabeza. Y eso ya sugería que algo más pasaba ahí dentro, ¿no? Algo que no era solo estímulo-respuesta. Estos neoconductistas, digamos, empezaron a hablar de variables intermedias, de procesos mediadores, y poco a poco se volvió a abrir la puerta al estudio de la mente. Y con esa puerta abierta, llegamos de nuevo al cognitivismo actual. Entonces, para centrar el análisis, ¿cuáles son esos procesos mentales clave que estudia? Esos que usamos todos los días casi sin darnos cuenta. Pues mira, los podemos agrupar, aunque en realidad están súper conectados, ¿eh? Se suele hablar de procesos básicos y procesos superiores. Los básicos serían como las herramientas fundamentales del sistema. Primero, la sensación, la captación inicial de la información por los sentidos. Luz, sonido, tacto. Es algo más bien biológico. El input puro, digamos. Eso es. Luego viene la percepción. Aquí ya no es solo captar, es interpretar, darle significado a esa sensación. No vemos solo manchas de colores, vemos una mesa, una cara.
El cerebro organiza la información sensorial. Vale. Sensación y percepción. ¿Qué más? La atención. Fundamental. Como no podemos procesar toda la información que nos bombardea, necesitamos un filtro. La atención selecciona a qué prestamos caso y puede ser selectiva, centrarnos en una cosa ignorando otras, sostenida, mantener el foco en el tiempo, o dividida, intentar hacer varias cosas a la vez, aunque esto último es complicado. Sí, lo de la multitarea. A veces funciona regular. Efectivamente. Y el cuarto básico sería la memoria. La capacidad de almacenar información y, muy importante, recuperarla después. Aquí hay varios tipos. La memoria sensorial, que dura un instante, la memoria a corto plazo o memoria de trabajo, que es donde manipulamos la información ahora mismo, y la memoria a largo plazo. La que guarda todo. Sí, y dentro de esta distinguimos la declarativa, saber qué, hechos, conceptos como en la capital de Francia, de la procedimental, saber cómo, habilidades, montar en bici, escribir. Entiendo. Es como saber la teoría y saber la práctica. Algo así. Y es fascinante cómo la memoria procedimental es súper automática y duradera, mientras que la declarativa requiere más esfuerzo para consolidarse y recuperarse. Vale. Esos son los básicos. Sensación, percepción, atención y memoria. Y sobre ellos se construyen los superiores. Justo. Los procesos superiores utilizan y coordinan los básicos. Los principales son el pensamiento y el lenguaje. El pensamiento es como el director de orquesta. Usa la información que le llega de la percepción, la recupera de la memoria, la enfoca gracias a la atención para hacer cosas más complejas, como analizar situaciones, sintetizar información, razonar lógicamente, resolver problemas, tomar decisiones, generar ideas nuevas. Es donde realmente cocinamos la información para adaptarnos al mundo. ¿Organiza todo lo demás? Exacto. Y luego está el lenguaje, nuestro sistema de símbolos para comunicarnos. Pero no solo eso, el lenguaje está íntimamente ligado al pensamiento. Nos permite pensar de forma abstracta, manejar conceptos complejos que no podríamos sin palabras. Y nos permite compartir nuestros pensamientos con otros, claro. Hay un debate ahí, ¿no? Sobre qué va primero, si el pensamiento o el lenguaje, o cómo se influyen. Totalmente. Es un debate clásico y súper interesante. ¿Pensamos porque tenemos lenguaje? ¿O tenemos lenguaje porque podemos pensar así? Probablemente sea una relación bidireccional muy compleja. Lo que sí está claro es la interconexión de todo. Piensa en algo como resolver un problema matemático sencillo. A ver, Necesitas percibir los números, percepción, prestar atención a la operación, atención, recordar las reglas de sumar o restar, memoria declarativa, ejecutar el cálculo, memoria procedimental y pensamiento, y quizá verbalizar el resultado, lenguaje. todo a la vez prácticamente. ¿Sí? Y si falla uno de los básicos, por ejemplo, si estás muy distraído, falla la atención, o no recuerdas bien las tablas de multiplicar, falla la memoria, tu capacidad para resolver el problema, para pensar con claridad, se resiente mucho. Se ve muy clara la dependencia. Muchísimo. Entonces, si hacemos un resumen de este análisis, hemos visto un viaje fascinante, desde intentar mirar dentro de la mente con la introspección, que resultó ser complicado, Muy subjetivo, sí. a directamente ignorarla con el conductismo, por no poder medirla. La caja negra. Y finalmente, desarrollar métodos, modelos, como los del cognitivismo, para estudiar esos procesos internos de una forma científica, aunque sea indirectamente a través de sus efectos en la conducta. Precisamente. Y entender cómo funcionan estos procesos, la atención, cómo percibimos, cómo recordamos, cómo razonamos, cómo usamos el lenguaje, nos da herramientas muy potentes. No solo para ámbitos como la educación o la psicología clínica, sino para entender mejor cómo funcionamos en nuestro día a día, por qué tomamos ciertas decisiones, cómo aprendemos, bueno, aspectos centrales de lo que somos. La verdad es que sí. Y nos deja quizá con una pregunta para darle una vuelta, ¿no? Mencionabas la relación pensamiento-lenguaje. Ajá. Si están tan unidos. ¿Hasta qué punto la estructura concreta de nuestro idioma, el español, el inglés, el que sea, con sus palabras, sus reglas gramaticales, moldea o incluso limita nuestra forma de ver el mundo y de razonar sobre él? Esa es la gran pregunta de la hipótesis de Sapir-Whorf, en parte. Es algo apasionante y que sigue generando mucho debate. ¿Pensamos distinto porque hablamos distinto? Pues ahí lo dejamos, para que cada cual siga pensando. Ha sido muy interesante este repaso. Igualmente.